Ahora nos toca la unidad 2, que es vectores, ¿no es cierto? ¿Por qué trabajamos con vectores? Porque todas nuestras magnitudes o son magnitudes escalares o son magnitudes vectoriales en los, en realidad, 6 temas que vamos a desarrollar, ¿ya? Por eso es que nosotros tenemos que saber operar con vectores, ¿no es cierto? Con las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, en realidad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a trabajar, por decirle, todas nuestras magnitudes de análisis de medida son magnitudes escalares o son magnitudes escalares, por decirle, la masa es una magnitud escalar que vamos a trabajar nosotros con masa, ¿no es cierto? El tiempo es una magnitud escalar, ¿no es cierto? La fuerza es un vector, por decirles, ¿no es cierto? El peso es un vector. Entonces nosotros vamos a ir trabajando con magnitudes escalares y con magnitudes vectoriales, ¿no es cierto? Para eso nosotros tenemos que saber todas las operaciones que se hacen con las magnitudes escalares y con las magnitudes vectoriales. Las operaciones con las magnitudes escalares ya están por demás aprendidas por ustedes, ¿no es cierto? La suma, la resta, la multiplicación, porque un escalar solamente es un número, ¿no es cierto? Es una magnitud, dice, ¿no es cierto? Una cantidad. Y una magnitud escalar solamente se representa por ese valor y la unidad respectiva, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo les digo, la temperatura está en 26 grados, ¿no es cierto? Entonces, 26 es el escalar y los grados es la unidad correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, yo les digo, por decir, mi celular tiene tiene un peso de, eh, por decirles un caso, de 5 newton, ¿cierto? Entonces, ese es un vector, ¿cierto? Entonces, el vector nosotros decíamos que es una línea orientada, ¿no es cierto? Entonces, que tiene magnitud, dirección, sentido y su unidad correspondiente, ¿no es cierto? La fuerza, por ejemplo, yo digo 8 newton en dirección norte, ¿no es cierto? O un móvil va al norte con una velocidad de 80 kilómetros por hora, ¿no es cierto? La magnitud son los 80, el norte es la dirección, el sentido, me da la flecha y la unidad sería kilómetros sobre hora, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que nosotros acá repasamos un poquito todo lo que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, ¿no es cierto? Les decía, por ejemplo, la masa, la densidad, el tiempo, el trabajo, el volumen, área, energía, ¿no es cierto? Potencia son magnitudes escalares, ¿no es cierto? Y las vectoriales, velocidad, aceleración, fuerza, peso, ¿no es cierto? Esas son las magnitudes vectoriales, las que tienen una dirección y sentido, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los elementos del vector? Fíjense, los elementos de un vector son la magnitud, ¿no? Vamos a suponer en este caso que esta magnitud, vamos a suponer acá que esta magnitud valga 10, ¿no es cierto? Esta es la magnitud. Vamos a poner 10 kilómetros sobre hora. Esa es la magnitud, ¿no es cierto? La dirección me la da el ángulo y el sentido. Vamos a poner acá la dirección, vamos a suponer, o vamos a poner que sea 30 grados, ¿no es cierto? Y esta flechita me da el sentido. Esta flechita de acá me define el sentido, ¿no es cierto? Entonces la dirección me da el ángulo, ¿no es cierto? Con respecto a un eje X, con respecto a un eje Y, por ejemplo, yo acá voy a poner un sistema de coordenadas, ¿sí? X, Y, lo voy a orientar, perdón un ratito, a ponerle con este nomás, ya la flechita que no le puse, ¿no es cierto? Y voy a colocar este vector acá, ¿ya? Entonces, fíjense, este ángulo de acá me define la dirección, ¿no es cierto? Este ángulo θ, ¿sí? Es la magnitud, voy a poner que sea 5, ¿ya? 5 newton. Y esta flechita me define el sentido, ¿no es cierto? Esta es la dirección, la magnitud y la unidad son los newtons, ¿no es cierto? Y el sentido, ¿correcto? Entonces, yo en un sistema de ejes coordenados puedo definir
Este sentido, generalmente nosotros ponemos que todos los vectores cuando operamos parten del origen, ¿no es cierto? Este es mi origen de un sistema de eje XY, ¿no es cierto? Pero también puedo tener un vector libre. Puedo tener, vamos a suponer, vamos a poner otro vector. Yo puedo colocar un vector que vaya acá también, ¿no es cierto? Al origen. Pero ¿qué es lo que hago? Lo que hago generalmente cuando tengo que resolver es pasarlo y ponerlo partiendo del origen, ¿ya? Yo puedo tener mis vectores de cualquier forma, ¿no es cierto? Puedo tener acá, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que hago siempre? Para facilitarme ya en la práctica, cuando vayamos desarrollando ejercicios, todos los vamos a poner partiendo del origen, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros vamos a ir resolviendo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos los elementos del vector, que son magnitud, dirección, sentido y su unidad correspondiente, ¿no es cierto? Fíjense acá, las componentes rectangulares de un vector, básicamente, acá nosotros tenemos que entrar al temita de un poquito de trigonometría, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de trigonometría? ¿Sí? ¿Han visto en colegio? Las funciones seno, coseno, tangente, ¿sí? Sí, ¿Se sí, acuerdan? general. Sí, ¿no es cierto? Decíamos, cuando yo tengo un, fíjense, este vector, ¿qué es lo que yo hago? Lo descompongo en sus ejes X y este vector de acá, lo vamos a, quiero que esto lo entiendan y lo manejen perfectamente, ¿ya? Este vector de acá es mi vector A sub y, ¿no es cierto? Y este es el mismo y es el A sub y, este de acá, ¿sí? Entonces, este vector, fíjense, ¿qué es lo que he hecho? He hecho un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, fíjense acá, acá yo tengo 90 grados, ¿no es cierto? ¿Sí? Este es 90 grados. Este vector A sub X es el mismo que este de acá, este A sub X. Y este es el A sub Y, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, este de acá es el mismo, este de acá, ¿no es cierto? Este es igual a este de acá. Estos dos triángulos son semejantes, son idénticos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Fíjense, cuando el cateto es adyacente, decimos que es la función coseno. Cuando el cateto está al frente, opuesto, es la función seno, ¿no es cierto? Y si yo tomara, por decir, este otro ángulo, yo le pongo alfa, este va a ser mi cateto opuesto, ¿no es cierto? Y este va a ser mi cateto adyacente, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, si yo hago con alfa, yo lo voy a poner acá. ¿Qué voy a tener con alfa acá? Yo voy a ponerlo, por decirle, seno de alfa va a ser a sub x sobre la magnitud que es a, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? A sub x, este que está dividiendo pasa a multiplicar, va a ser a seno de alfa, ¿no es cierto? Esto es lo mismo si vamos a suponer que a valga 10, fíjense un ejemplo simple, 10 unidades, este ángulo valga 30 grados. ¿Cuánto tendría que valer alfa? Preguntó, ¿cuánto tendría que valer alfa? ¿Sí? ¿Alguien me puede contestar? 70 grados. 60, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, nosotros vamos a suponer y vamos a comprobar si es cierto o no, ¿no es cierto? Fíjense, yo tengo acá a coseno de tita, ¿no es cierto? A vale 10, coseno de 30, ¿cuánto me da este valor? ¿Me lo sacan ustedes ahí? Yo voy a poner acá, a sub x vale 10, coseno de 30, ¿cuánto es eso? Saquen su calculadora. ¿Cuánto es? 8.66. 8.66, me dice, ¿no? Ya, unidades, ¿no es cierto? Ahora vámonos al otro. 10 seno de 60. Acá.
el otro a sub x. 10 seno de 60. 8.66. Lo mismo, ¿no es cierto? Es el ángulo suplementario, ¿no es cierto? Lo mismo podemos hacer para y, ¿no es cierto? Acá voy a poner a seno de 30, ¿sí? Y al otro tendría que poner a coseno de 60, ¿no es cierto? Fíjense, yo acá voy a poner para a sub y. ¿Cuánto sería acá? Para a sub y acá voy a poner el otro a sub y. A sub y va a ser igual a ¿qué? A seno de, perdón, a coseno de 60, ¿no es cierto? A coseno de 60, ¿cuánto es? Y a seno de 30, ¿no es cierto? A vale 10, seno de 30, ¿cuánto es? 5, ¿sí? Verifiquen en su calculadora. 0.5. Por 10, Sí, sí. correcto, ¿sí? Ahora, 10 coseno de 60, coseno de 60 por 10, 5, ingeniero. correcto. Fíjense, yo puedo trabajar, esto lo quiero que lo tengan bien clarito, que lo tengan bien, bien, como se dice, que se lo apropien del conocimiento. Si ya lo tienen claro desde colegio, perfectos. Los que no han visto, repasamos, por favor, ¿ya? Entonces, este es un repaso de trigonometría del Baldor, ¿no es cierto? Yo puedo trabajar con el ángulo adyacente al eje X o puedo trabajar con el ángulo adyacente al eje Y, pero yo tengo que saber mi función seno y coseno, ¿no es cierto? Yo sé que la función coseno es adyacente y la función seno es opuesta, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces tiene que ser claro, porque a veces yo con algunos ejercicios de fuerza y demás les pongo los ángulos adyacentes al eje X, al eje y tienen ustedes que tener claro esto, ¿ya? Por favor, entonces queda bien, bien clarito cómo hacemos la descomposición de un vector en su eje XY en el plano cartesiano, ¿no es cierto? ¿Sí? Magnitud, dirección y sentido, entonces tenemos acá, y acá en el espacio, ¿no es cierto? En el espacio serían el eje X, Y y Z, ¿no es cierto? Nosotros, ¿cómo descomponemos? Fíjense, el eje X, el eje Y, componemos por el método del paralelogramo, que enseguida lo vamos a ver, y luego hacemos el eje Z y formamos nuestro vector en el eje Z, que va a ser este vector P, ¿no es cierto? Esta es mi componente X, mi componente Y, mi componente Z acá a este lado, ¿no es cierto? Componente Z, ¿correcto? De esa forma nosotros trabajamos en el espacio. Lo mismo que si fuera en el plano, pero en el espacio, ¿no es cierto? Entonces, ¿podemos tener más variables acá? Sí, yo puedo hacer, ir formando. Nosotros generalmente ya por costumbre hacemos siempre X, Y y después Z, pero también podemos hacer Z, X, Y, ¿no es cierto? Podemos hacer de cualquier forma, ¿sí? Yo he trabajado con un método euclidiano hasta con 15 variables ir uniendo, ¿no es cierto? Las variables, una con otra. ¿Qué es eso? Este método de descomposición, ¿no es cierto? Entonces eso lo vamos a visualizar y lo vamos a ver. Fíjense, yo proyecto 2 unidades en X, 3 unidades en Y, y acá está mi vector XY, ¿no es cierto? Y mi vector Z también vale 3, entonces voy formando primero XY, más fácil, ¿no es cierto? Fíjense, 2 y 3 intersecto acá y proyecto 3 y ya tengo mi vector P acá, ¿no es cierto? En el eje Z, ¿correcto? Y acá está también lo mismo que le estoy repitiendo, ¿no es cierto? Dibujamos el vector 4 unidades 30 grados, entonces medimos el ángulo y tenemos, acá también tenemos que la función tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, conocer y manejar bien, y el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a el lado x al cuadrado más el lado y al cuadrado de un triángulo rectángulo, ¿no es cierto?
la función seno, coseno, tangente y el teorema de Pitágoras me resuelve solamente triángulos rectángulos, ¿no es cierto? No me resuelve triángulos que no sean rectángulos, ¿sí? Fíjense acá, lo mismo, les he puesto un ejemplo y cómo descomponemos el vector en X, el vector en Y. Entonces tenemos un ejemplo sencillito, ¿no es cierto? Entonces esto ustedes lo vamos a ir viendo. Ahora, ¿cuáles son los métodos gráficos para operar con vectores? Acá nosotros tenemos, por ejemplo, esto es suma, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos en los métodos gráficos? Tenemos el método del polígono. ¿En qué consiste el método del polígono? El método del polígono consiste en trazar el primer vector, seguido el segundo vector y unir desde el inicio del primer vector al último vector, ¿no es cierto? Acá estoy haciendo la suma del vector A más B, el vector R, que vendría a ser, ¿no es cierto? Conmutativo, ¿no es cierto? Yo puedo decir B más A o A más B, ¿no es cierto? Me da lo mismo si es conmutativo, ¿no es cierto? Entonces, uno el primer vector, coloco enseguida el segundo vector y voy uniendo. Ese es el método del polígono, ¿sí? Entonces, ese método nosotros lo vamos a aplicar muy poco, ¿ya? El método que más me interesa que aprendan es el método del paralelogramo. Este lo vamos a utilizar en todos los temas casi, ¿ya? El método del paralelogramo consiste en trazar líneas paralelas, partir de dos vectores desde un origen y trazar líneas paralelas, ¿no es cierto? Yo tengo este vector A, mi paralela es esta línea punteada, mi vector B es esta línea punteada, y donde se intersectan estas paralelas, ahí se forma mi vector suma, ¿no es cierto? Acá se forma mi vector suma, digamos, mi vector, acá voy a poner mi vector suma que sea A más B, ¿sí? ¿Correcto? Lo mismo acá, fíjense, yo tengo una fuerza 1, tengo una fuerza 2, parto de este origen, trazo líneas paralelas y mi vector resultante estaría desde este punto a este. Ay, 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 perdón, se me cortó un poquito acá. Ese sería mi vector suma fuerza 1 más fuerza 2, ¿no es cierto? Método del paralelogramo. Estos métodos son métodos gráficos, ¿sí? Este método es el que más vamos a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo acá, voy a colocar acá, un sistema de ejes coordenados y tengo dos vectores, ¿ya? Tengo un vector acá, tengo otro vector acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Trazar líneas paralelas, ¿no es cierto? Trazo líneas paralelas a mi vector en X, ¿no es cierto? Ahí trazo una paralela a mi vector en Y y mi vector resultante va a estar partiendo del origen donde se intersectan, ¿no es cierto? Ese va a ser mi vector resultante, ¿no es cierto? Si yo lo coloco acá, yo voy a decir que este es mi vector B sub X, este es mi vector B sub Y y este es mi vector B, ¿no es cierto? Entonces este va a ser B sub X y este va a ser B sub Y, ¿correcto? Entonces ese es el método del paralelogramo, ¿correcto? ¿Se entiende bien? ¿Se maneja bien esto? Entonces nosotros seguimos. Descansamos 5 minutitos y seguimos en lo que se procesa el video, ¿ya? Entonces, suma de vectores, cuando tenemos la misma dirección y el mismo sentido, es mi resultante máxima, ¿ya? Diríamos que si yo tengo, vamos a suponer que A valga 6 y B valga 3, mi resultante máxima acá va a ser 9, ¿no es cierto? En mi suma, entonces si los dos están en el mismo sentido, son acá A más B, ¿no es cierto? Cuando están en el mismo sentido, y yo le decía A vale
6 y el b vale 3, mi resultante máxima va a ser 9. Y mi resultante mínima va a ser 180, ¿no es cierto? Porque todo el transcurso de 0 a 180 va a ser, eh, va a estar en ese rango, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo hago la resta de a menos b, les decía, acá está la resta, acá sigue con sentido opuesto, ¿no es cierto? Suma de vectores en la misma sentido opuesto, entonces acá lo mismo, ¿no es cierto? Yo tengo solamente que colocar a menos b, ¿no es cierto? Este positivo y este negativo, que sería como una resta, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos con sentido opuesto, la misma dirección, pero sentido opuesto. Lo mismo en la resta, ¿no es cierto? Si este vale 6 y este vale 3, mi vector va a ser 3, ¿no es cierto? Entonces se nos acaba el tiempo. Vamos al métodos analíticos ahora. Cómo nosotros resolvemos, hemos visto los métodos gráficos, los métodos analíticos para resolver un triángulo, ¿no es cierto? Entonces vamos a cortar la grabación.